Buenos días, chicos. Vamos a esperar un momento para que entren más personas. Eh, Voy a apagar el video para observar si entran más personas a esta invitación. Israel, Fernando, ¿por qué no comenzamos hablando? Porque saben de que esta tecnología, dentro de las múltiples ventajas que tiene, es que nos podemos comunicar, pero las múltiples desventajas son también muy limitantes. Una es el tiempo, y saben de que eh, muchas veces tenemos que apurarnos porque no hay tiempo. Me gustaría que ustedes me comenten lo que han leído, qué les parece, qué preguntas tuviesen. Hola, ahora te veo. Hola, Israel. Eh, no, licenciada, buenos días. Buen día. Fernando, ¿por qué no prendes por qué no prendes también tu video? Así te veo. Se cortó el internet. ¿Hay preguntas sobre el tema? Sí, Dale, hay, dale. licenciada, esto de los episodios febriles, esto que conlleva las convulsiones, a la pérdida del conocimiento y delirios, ¿a qué es lo que se refiere en sí? Ya, Eso, digamos, es uno nace ya con eso o no, digamos a la medida que... ya, Eso tengo eh, la duda, ya, aclarar quizá. ya. A ver, todos los psicólogos genéticos, todos, hablan de que la base de nuestro psiquismo es la estructura orgánica. Perfecto, entonces, si nosotros nacemos orgánicamente en buenas condiciones, nuestro psiquismo va a evolucionar, va a desarrollar normalmente. Pero, ¿qué pasa en nuestro país y qué pasa en muchos países no muy desarrollados, especialmente culturalmente? Aunque está mal dicho, porque todos tenemos una cultura y dentro de nuestra cultura todos somos bien desarrollados, ¿no? Pero sobre todo me refiero a las condiciones socioeconómicas deplorables. Fíjate tú, en este momento, de 60 alumnos que habían en genética y que tú muchas veces has visto, somos 26, 30 los que estamos ahorita presentes, pero los demás no han podido acceder a esto. Y bueno, esto también incide en nuestra salud, nuestro bienestar desde un inicio. Como psicólogos, Israel, primero, esta es la única materia en la que ustedes van a ver niños. Después, en las demás materias, ¿qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa con la ansiedad? ¿Qué pasa con el diagnóstico? Pero niños es en la única materia que ustedes van a ver. Por lo tanto, veo que es requete urgente y requete necesario de que ustedes sepan que en toda entrevista que hacemos a los papás, debemos nosotros preguntar, realizar determinadas preguntas. ¿Por qué? Porque ya sea antes del embarazo, en el parto o después del parto, hemos tenido problemas.
Ahora, al escribir, yo decía, ¿no? Cómo el escribir es distinto a hablar. Entonces, la primera cosa que quiero que tengas presente es que como psicólogos y alguna vez vas a tener que atender niños, de repente te dedicas a niños, de repente eres psicólogo educativo, de repente eres psicólogo clínico como yo, que tengo que atender a muchos niños. Tenemos que estar al tanto de estas preguntas. Si fue deseado o no fue deseado, cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, qué problemas hubo después del parto durante la primera infancia. Esto de las convulsiones febriles es muy importante por varias razones. La primera razón, yendo directamente a tu pregunta, la primera razón, amiguito, es que no te olvides de que las neuronas se alimentan de oxígeno, pero además las neuronas son muy susceptibles a la temperatura. Mueren con la temperatura. Y cuando hay muerte de neuronas por la temperatura, se suscitan estos cuadros febriles que la mayor parte de los médicos dicen son cuadros febriles muy inocuos. La palabra es esa, inocua. ¿Qué es inocua? Que no hace daño. Sí, no hace daño, pero yo pregunto, a los psicólogos, no, como psicólogos nosotros pensamos que realmente no hace daño. No, para los psicólogos todo cuadro febril que haya tenido delirios, haya tenido convulsión, haya tenido alucinaciones, ¿no? O sea, niños que están volando de fiebre y empiezan a ver bichitos en el aire. Entonces, ahí para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque todas esas causas pueden llevar a esos problemas que les he mencionado, problemas de conducta, problemas de aprendizaje en el rendimiento escolar, problemas, o sea, trastornos de sueño y trastornos de lenguaje. Sobre todo los trastornos de sueño y los trastornos del lenguaje, muy pocas veces les damos pelota. Y sin embargo, son trastornos a los cuales sí hay que tomar atención. Hay que ver por qué se suscitan y hay que ver las consecuencias que pueden tener. Y las consecuencias están en esos cuatro grandes síndromes que les he mencionado en la anterior clase. ¿Te contesté? Sí, y eso, y todo eso repercute, digamos, ya cuando ese niño ya es una persona mayor, o solo son en esa etapa nomás Muy de que buena tiene. tu pregunta. A ver, lo que pasa es que esos síntomas aparecen justamente durante la infancia. Y nosotros sabemos que la infancia es fundamental porque estructura la personalidad del niño. Hasta los 6, 7 años, nosotros todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos sentido, todo lo que hemos experimentado, hasta los 6, 7 años se estructura. Y después lo único que hacemos es madurar. Por lo tanto, hasta los 6, 7 años, cuán importante es nuestra vida. Y sin embargo, esa vida tan importante no está en nuestras manos, está en el entorno familiar, está en las manos de los que nos rodean. Ahora bien, muchas veces estamos expuestos a diferentes vicisitudes
como enfermedades, como accidentes, vicisitudes que a veces no las buscas, sino vienen. No, nadie busca un accidente, nadie busca una enfermedad, vienen y las tenemos que asumir. Por lo tanto, para nosotros como psicólogos, esos episodios que se suscitan durante la infancia van a ser sumamente importantes. ¿Por qué? Porque esos episodios están en relación con el otro. El otro, la mamá, el papá, la familia, el que te rodea, va a tener una respuesta a esos episodios. Por ejemplo, tienes problemas en el rendimiento escolar, ¿cuál va a ser la respuesta de tus papás? No va a ser, te felicito Israel, no. Israel, ¿por qué no estudiaste? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste el otro? Reaccionar, eres un flojo. Y ya empiezan los mensajes negativos. Al empezar los mensajes negativos, Israel, pues resulta de que nosotros, dentro de esa estructuración, vamos a tener, obviamente lo mínimo que vamos a tener es una baja autoestima, ¿no? Entonces, a tu pregunta, sí, repercute, pero cuando somos grandes, las personas ya mayores con estas limitaciones, vamos a decir, van buscando caminos y van buscando estrategias para adaptarse a las exigencias de la realidad. No entrarán a la universidad, pese a que pueden ser súper inteligentes, pero sí buscarán un medio de subsistencia como por ejemplo el comercio, alguna materia técnica, técnica media o técnica superior, y eso les permitirá vivir. Se van adaptando. El tartamudo se va adaptando. Perdón, voy a apagar un ratito el video mío porque me voy a... estoy con una alergia muy grande con esto del tiempo y esto de... Perdón, chicos. El invierno a mí me cae mal. Me tengo alergia. Entonces, Israel, estos síntomas ya han repercutido cuando somos niños en nuestro medio familiar. Pero vamos saliendo adelante y la persona inteligente va acomodándose, buscando estrategias para acomodarse a las exigencias del medio. El ser humano es tan rico que busca otros caminos. Ahora, eso sí, muchas de estas personas violentas que he enumerado, problema de conducta, violencia, a veces la agresividad sin razón, son las personas que ahorita están siendo enjuiciadas por violencia doméstica. Muchos de ellos han tenido de base problemas neurológicos. No digo que todos, no quiero disculparlos, pero de igual forma, ¿no? Si hay lo que la experiencia ya me ha indicado, puede que tú tengas muchos problemas de base neurológica, pero el desencadenante es psicológico. Si nosotros, Israel, hacemos tomamos un electroencefalograma, pero de esos
finísimos de esos detallísimos electroencefalogramas, todos vamos a tener algún problema neurológico. ¿Por qué? Porque todos hemos tenido alguna vez una temperatura, porque todos hemos tenido alguna vez alguna caída, o hemos tenido problemas durante el parto. O sea, todos vamos a tener un problemita de tipo neurológico. Pero ¿y por qué hay algunos que se sintomatizan y algunos no? ¿Dónde ha sido la lesión? ¿Cómo ha sido la lesión? ¿Cuánto tamaño ha tenido la lesión? Depende mucho de todas esas preguntas, pero también depende de los desencadenantes psicológicos. Si una persona que ha tenido convulsiones, que ha tenido caídas, que ha tenido desmayos de chiquitito, de niño, vive dentro de un ambiente familiar favorable, lindo, bonito, armónico, tranquilo, es muy difícil que se desarrolle. Pero si desarrolle síntomas negativos, ¿no? Pero si a una persona que ha tenido estos antecedentes neurológicos le agregamos una disfunción familiar, una disfunción en las relaciones familiares, una familia disfuncional, le agregamos una familia totalmente conflictiva, le agregamos una familia no solamente disarmónica, sino rota y demás. Obviamente vamos a tener mayores, es como si el síntoma se inscribiera en la coyuntura de mayor debilidad del ser humano. No se olviden esto no lo digo yo, lo dice Freud. El síntoma se inscribe en la debilidad del ser humano, en la mayor debilidad del ser humano. O sea, ¿por qué generalmente nosotros como psicólogos hablamos de determinados tipos de conducta que se van heredando? Por ejemplo, padres muy punitivos, muy castigadores, van a ser hijos muy peleones, hijos con problemas de conducta, y el día de mañana, Israel y otros amigos que nos están escuchando, el día de mañana estas personas se van a convertir ellos en victimadores. De ser víctimas van a pasar a ser victimadores, ¿no? Y si a esto, a ese modelo de agresividad, de respuestas negativas, de respuestas tanáticas, si a ese modelo le agregamos algún problema neurológico, pues ahí estamos en un real problema. ¿Te contesté? Sí. Chicos, preguntas de las demás personas. Licenciada, y aquellas personas, digamos, que usted acaba de mencionar, que eran víctimas y llegan a ser luego victimadores, ¿se les puede quizás con la terapia ayudar o hay alguna terapia en específica, digamos, para ayudarlos? ¿Pueden cambiar del todo o siempre van a quedar secuelas, digamos, de aquellas personas? Qué difícil tu pregunta. Paso. Muy difícil tu pregunta. Son las No, más... a ver, no podemos generalizar. A ver, por una parte, qué importante, ¿por qué
desde el lunes que estoy con este tema. Porque quiero que ustedes sepan, chicos, sobre todas estas cosas que ustedes tienen que cuestionar, sobre todas estas preguntas que ustedes tienen que hacer y tienen que estar alertas a estos tipos de conductas, problemas de conducta, rendimiento escolar, sueño y lenguaje. Tienen que estar atentos porque la vez que llegue alguna persona, especialmente niño, ustedes pueden hacer algo antes de que se dañe la personalidad de ese niño. Ahora, por psicoanálisis nosotros sabemos, y además por la experiencia, de que esto se estructura, nuestra personalidad se estructura hasta los 6, 7 años. Complejo de Edipo, ahí nosotros salimos y salimos del complejo de Edipo y entonces estamos ya estructurando nuestra personalidad. Ahora, chicos, ¿qué pasa? ¿Qué es la educación? ¿Qué es el salir del complejo de Edipo? Es educar. ¿Educar qué? Lo pulsional. Entonces, si nosotros educamos lo pulsional, el día de mañana vamos a ser neurotiquitos, pero vamos a estar dentro de un mundo normal. Pero si no educamos lo pulsional, vamos a tener muchísimos problemas, ¿no? Entonces, ahora, personas que han tenido esto, ¿qué pasa? A tu pregunta, ¿se puede? Yo digo, ¿no? Es como los alcohólicos anónimos. Siempre van a ser alcohólicos, pero está en ellos el saber, el tratar de controlar. Y cuánto también hacen las circunstancias. Ahora, si no fuera, yo creo en el cambio, pero ojo, hay cambios que se remontan a nuestra infancia que son difíciles. Por eso te decía, qué difícil tu pregunta, porque es difícil de controlar, difícil de... para los psicólogos es muy difícil dar una respuesta certera porque hay personas que sí pueden salir adelante, mucho hace también el amor propio y la voluntad, y hay personas que no. Chicos, se nos está terminando la reunión. ¿Qué les parece si seguimos? Porque yo he agendado otra reunión un poquito más tarde. O sea, enseguida esta. Les paso el link y entramos de nuevo. Sí, está bien. Depende de ustedes. Solo han podido entrar 7 personas. También lo que podemos hacer es que yo emplee este tiempo en escribirles y ustedes me mandan las preguntas que ustedes consideren pertinentes. A ver, pronúnciense. Sí. Continuamos la clase. Ya, entonces se va a cortar, inmediatamente les mando, en cuanto se corte, inmediatamente les mando el otro link para que ustedes se vuelvan a conectar. Entonces, Israel, te contesté a tu última pregunta, ¿no? Sí, O licenciada, sea, entonces esto quiere decir, digamos, de hecho, de que un niño, digamos, se le puede cambiar
valga el término, estructurar desde los 7 hasta los 6 a 7 años. Sí. Ya, y de Todo ahí lo que cuando, vive, y de ahí, digamos, ya cuando ya es una persona adulta, entonces se le puede, quizá con las terapias o con ayuda, quizás puede mejorar, pero ya es, digamos, con voluntad, ya ¿no? lo De uno mismo. estructurado, lo estructurado está estructurado. La terapia puede mejorar y mejora muchísimo, pero lo estructurado está, o sea, a una persona neurótica no la voy a poder cambiar y hacer psicótica, o una persona psicótica no la voy a poder cambiar y hacer neurótica, pero sí la terapia puede ayudar a sostener, puede ayudar a contener algunos síntomas. Hola a todos, pasen, pasen. Eh, chicos, seguiremos. He respondido preguntas de Israel. Ahora me gustaría que ustedes hagan las preguntas. Este es un tema muy interesante y es muy movilizante porque de alguna forma todos hemos tenido algún tipo de estos síntomas. Por ejemplo, ¿quién no ha tenido una pesadilla en su vida? ¿Quién no ha tenido soliloquio? Es decir, hablar de dormido, o el bruchismo, el hacer ruido con los dientes, el hacer crujir los dientes, que en nuestro medio dicen, hablan y dicen de que se debe a bichos, ¿no? Pero en realidad tiene mucho que ver con procesos neurológicos. Por lo tanto, o si no hemos tenido nosotros, han tenido nuestros familiares, ha tenido nuestro hermano, nuestra hermana, nuestros mismos papás. Me gustaría que ustedes pregunten, porque si no, este tema que es tan interesante y tan bonito y tan útil, porque el día de mañana les va a ser muy útil a ustedes, yo quisiera que quede bastante claro para que ustedes sepan diagnosticar bien. Uno de los propósitos que tiene genética, porque antes era simplemente teoría, teoría, teoría. En cambio, uno de los propósitos que nos hemos, o sea, redundancia, uno de los propósitos es de que ustedes por lo menos salgan de cuarto semestre y tengan herramientas para diagnosticar a pacientes, especialmente a niños. Tengan herramientas para diagnosticar el desarrollo intelectual. Por ejemplo, con Piaget, chicos, ustedes pueden diagnosticar cualitativamente, no cuantitativa. Cualitativamente, ustedes pueden diagnosticar a los niños. Cuantitativamente, cuantitativo lo va a hacer y van a aprender con psicometría o técnicas psicométricas, creo que van a tener en quinto semestre, o en sexto, pero cualitativamente ustedes ya saben de que hay 4 etapas de desarrollo, que dentro de
las etapas de niños pequeños, ustedes pueden usar un montón de herramientas como por ejemplo Gesell, por ejemplo Denver y el mismo Piaget. Y para diagnosticar bien a niños necesitaban saber esta lección, necesitaban dominar esto. Les he pasado el, el video y, y claro, a veces en el video dice, ¿y por qué llegamos a esto? ¿O por qué toca esto? Entonces, por eso era necesaria una clase de videoconferencia sobre este tema, pero sobre todo para que ustedes planteen sus preguntas. Estoy atenta a las preguntas que puedan tener. A ver, Licen, Fernando, dale. eh, es los síntomas que se produce como el tartamudeo, la onicofagia, ¿no es? El comerse las uñas, Onicofagia. que el niño no, ajá, en que el niño no puede dormir, o sea, ¿por qué es? O sea, ¿cuál es la causa por el que este niño tiene que tener estos síntomas? Fernando, lo expliqué en la anterior sesión, tal vez no estabas atento. O sea, estos síntomas son producidos por problemas de tipo neurológico. O sea, al principio de mi exposición del video, les decía, los problemas de tipo neurológico pueden suscitarse por encelopatías, traumatismos encefalocraneales. Eh, les expliqué, les puse ahí una referencia. Acuérdense, la base del psiquismo es el cuerpo. Y si la base del psiquismo es el cuerpo tiene que estar en óptimas condiciones para que el psiquismo crezca, se desarrolle, evolucione y florezca. Si el cuerpo no está en condiciones, sobre todo la parte neurológica, entonces vamos a tener problemas de conducta, problemas de aprendizaje en el rendimiento escolar, problemas, trastornos de sueño y trastornos de lenguaje. Es decir, esos problemas, Fernando, están inscritos en la historia de cada persona que nosotros tenemos que indagar y sobre todo tenemos que indagar este tipo de problemas que se inscriben o antes del embarazo, en el parto o posparto. O sea, este tipo de trastornos, este tipo de problemas, chicos, tienen base neurológica. Cuanto más temprano nosotros, como psicólogos, podamos diagnosticar correctamente y eh, delinear las estrategias de intervención. Estrategias de intervención, mandarlo al neurólogo, hacer terapia con los papás para que el ambiente sea de lo más armónico, hacer terapia con el niño cuando realmente se requiere. Por lo tanto, cuanto más temprano nosotros podamos intervenir correctamente,
el futuro de ese niño va a ser resplandeciente cuando sea adulto. Pero cuanto más tarde nosotros intervengamos, ya las cosas ya están dadas. ¿Cuántas personas como estas están en la cárcel? ¿O cuántas personas están arruinando su vida en este momento? ¿O cuántas personas tienen problemas de conducta que está arruinando no solamente su vida, sino la vida de su entorno familiar? Entonces, qué importante es, Fernando, que nosotros sepamos detectar temprano. Cuanto más temprano sepamos detectar y cuanto más temprano sepamos delimitar las estrategias requeridas por cada uno de nuestros pacientes, mejor. Entonces, quiero dejar en claro, necesitamos una estructura somática, orgánica. Necesitamos un cuerpo sano, sobre todo neurológicamente. Sobre todo hablando neurológicamente, una estructura neurológica sana para que nuestro psiquismo se desarrolle con toda su plenitud. ¿Te contesté? Sí, Licen, muchas gracias. Chicas, a ver, dale. Licenciada, pero en esta parte no llego a entender mucho. Más que preguntas son, digamos, dudas las que tengo. Dale. O sea, lo que usted dice que todas estas, que podríamos decir, estos síntomas tienen, o sea, tienen base neurológica, dice, ¿no? Pero y entonces esto, digamos, de las dislexias, o sea, ¿en qué es lo que afecta, digamos? O sea, no lo entiendo muy bien esto, tienen bases neurológicas, digamos. Ya. ¿Me podría sacar de la duda, por favor? A ver, Israel, ya hablamos de la importancia de lo neurológico. Ahora, los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas cuando hay problemas neurológicos? Podríamos agruparlos en estos cuatro grandes síndromes. A veces están los cuatro presentes y a veces están tres, a veces están dos y a veces está solamente problemas de conducta o problemas en el rendimiento escolar. Pero ustedes tienen que saber como psicólogos que esto es lo que se puede esperar de personas que tienen algún problema neurológico. En otras palabras, una mala base neurológica que nosotros llamamos lesión cerebral mínima. Una base neurológica con lesión cerebral mínima puede ocasionar este tipo de problemas. Ahora, por ejemplo, un problema familiar no va a ocasionar una dislexia. El problema familiar va a ocasionar otro tipo de síntomas, pero no va a ocasionar una dislexia. Un problema con el papá o con la mamá no va a ocasionar una dispersión de atención y de concentración. No lo va a hacer. Pero eso sí, nosotros tenemos que ver cuándo la base es neurológica y cuándo la base es netamente psicológica. Y a veces la base, la causa, puede ser neurológica y psicológica.
A ver, generalmente los problemas de atención y concentración dispersa, generalmente tenemos, la base generalmente va a ser neurológica. Pero también ustedes tienen que ver qué pasa con un niño cuyos papás se pelearon toda la noche, cuyos papás tuvieron problemas toda la noche o toda la mañana, se insultaron, se pelearon, fue un ambiente terrible. ¿Qué pasa con ese niño en la escuela? Un niño con problemas en la casa va a estar atento, va a aprender A, E, I, O, U. Si tiene un problema más grande en la casa porque los papás están mal, obviamente todo trastorno emocional va a afectar en tu atención y tu concentración, pero va a afectar esa época, va a afectar ese momento, va a afectar hasta que no se solucione ese problema. Ahora, el arte de nosotros, el arte del psicólogo, está en determinar si esa falta de atención y concentración es simplemente un trastorno por la disarmonía, la disfuncionalidad del hogar, o esa falta de atención y concentración, esa dislexia, esa discalculia, ese problema en el rendimiento escolar responde a un problema neurológico. Por ejemplo, las dislexias son derivadas, son cuadros derivados siempre de la neurología. Siempre. Por lo tanto, ¿dónde va a llegar primero al chico? ¿Al neurólogo? No. El chico va a llegar al psicólogo. El chico va a llegar primero al psicólogo del colegio, si es que tiene. Y si es que no tiene, la maestra lo va a derivar al psicólogo. Le va a decir, señora, algo pasa con su hijito, es un chico inteligente, pero resulta de que está rindiendo mal. Parece que tiene atención dispersa. Entonces, viene al psicólogo. Y está, chicos, en nuestras manos el diagnosticar bien. El diagnosticar si ese chico tiene atención dispersa de origen neurológico o si tiene atención dispersa de origen psicológico, con una etiología psicológica. Etiología quiere decir causa, inicio. ¿Ya? Es por eso que si ustedes están viendo todo lo de Piaget, ahora vamos a ver un poquito Vygotsky, y la próxima semana vamos a ver, vamos a repasar todo lo afectivo emocional y vamos después a entrar de lleno a balón. Y con eso vamos a terminar el programa de psicología genética. Pero chicos, si yo quiero que por lo menos tengan, por lo menos sepan las estrategias para diagnosticar bien a un niño, aprendan esta lección que es muy importante. Entonces, ustedes tienen que saber diagnosticar si los problemas tienen causa neurológica, si tienen causa psicológica o si pueden ser neuropsicológicos a la vez. Los problemas pueden ser neuropsicológicos, que es la mayoría. La mayoría de los problemas son neuropsicológicos porque, chicos, el síntoma está en relación con el medio. O sea, soy hiperkinético, ¿quién me corrige? Al principio mi mamá y mi papá.
hijito, no, a ver, quédate quieto, quédate tranquilo, hijita, asiento, hijito. Pero después ya se convierte en un grito, hijo, te portas bien, hijo, eres malo, hijo, eres travieso. Entonces ya es un problema que se torna mucho más grave. ¿Más preguntas? ¿Te contesté? Sí, licenciada, espera un poco, nos hemos desviado, pero sí, está, ahí está. Y Licenciada, entonces, yo tengo una pregunta o una duda. Adelante, Rosario. ¿En, qué- ¿En qué momento se da estos problemas neurológicos o esta lesión cerebral Ya. mínima? ¿En qué momento del desarrollo se dan estas o se Está pueden ahí dar? en el video que les he pasado, chicos, está. Fíjense, tenemos que ver la prehistoria del individuo, antes del embarazo. Señora, señor, usted quería tener este niño, estaba deseado, estaba planificado, fue buscado. Entonces, el deseo de los padres es un primer elemento que ustedes tienen que tomar en cuenta, que eso no causa ningún problema neurológico porque no existimos todavía. Pero desde la psicología es muy importante esto del deseo de los papás. Todo el mundo les va a repetir dentro de lo que es la formación de su correo. Luego en el embarazo, tenemos que ver los problemas hereditarios de los problemas congénitos, que esto yo creo que ustedes lo han visto en fisiología, en biología. Pero también tenemos que ver todos los problemas que pueden existir durante el embarazo en una persona. Acá, por ejemplo, en Bolivia, en Cochabamba, los problemas son, aparte de lo que en cualquier parte del mundo puede tener una persona embarazada, acá hay dos que yo lo veo con frecuencia. Caídas, las mujeres se caen, o sea, tienen caídas estrepitosas por no solamente el desequilibrio que causa el tener un peso acá adelante, sino por las condiciones de nuestro entorno, no solamente citadino, sino también rural. Tenemos que subir, bajar, veredas en muy mal estado, y por lo tanto hay múltiples veces que las personas embarazadas se caen. Pero bueno, ese es un accidente. Lo que más llama la atención, acá las personas nos manejamos mucho por la conducta, no por la palabra. O sea, en vez de decir te quiero, viola directamente. O en vez de decir no me ha gustado, pego, o sea, actúo, no simbolizo. Por lo tanto, la vez que hay algún problema de pareja, se pegan, chicos. Estando de novios, se pegan. Imagínense cuando se casan, se pegan más, se masacran más. Y no es solamente el varón que pega a la mujer. Las mujeres son también muy aguerridas, muy agresivas. Entonces, acá estamos muy acostumbrados a emplear el cuerpo para comunicarnos con el otro. Y en ese empleo de cuerpo, la agresión muchas veces
predomina y empezamos así a usar nuestros puños, nuestra lengua, agresivamente. Chicos, ¿cuántas veces se ha visto de que los varones pegan justamente en la barriga de la mujer embarazada? O sea, chicos, un montón de veces han habido partos provocados por la violencia de la pareja. Y la violencia de la pareja se dirige justamente a la barriga de la persona embarazada. Eso no lo he puesto en el documento, pero quiero que ustedes tomen en cuenta ello y quiero que ustedes estén conscientes de que esto pasa en nuestro medio. Licenciada, Dice, Dale, adelante. tenía una pregunta, perdón. Entrando al tema de los trastornos del lenguaje, ¿esto de la tartamudez es neurológico o psicólogo, licenciada? La respuesta es la misma, Israel. Puede ser Ya. psicológica. ¿Cuántas veces nosotros nos tartamudeamos? Pero Ujú. ya cuando lo hacemos con bastante frecuencia, el psicólogo tiene que ver el origen. Si nosotros vemos el origen, podemos hacer muchas cosas. Si nosotros estudiamos la etiología, se llama etiología del cuadro, entonces podemos, como les digo, armar estrategias para solucionar. Generalmente el cuadro de la tartamudez es neuropsicológico. Son personas que se exigen muchísimo y tienen muchísima ansiedad, pero además han tenido algún problemita neurológico. dicen, una Fernando, pregunta dale. respecto al embarazo. O sea, esto de la cesárea trae, digamos, un problemas psicológicos al niño. Ay, chicos, muy buena pregunta, Fernando. Últimamente, las últimas investigaciones de neurólogos pediátricos, neurólogos neonatólogos, hablan de que si la cesárea ha sido programada con anticipación y no hemos esperado, ay, perdón, no hemos esperado los primeros síntomas del trabajo de parto, los primeros síntomas de trabajo de parto que son tapones, la pérdida de un tapón que muchas veces ya nos anuncia de que el parto está comenzando, a veces es pérdida de líquido amniótico, a veces son simplemente dolores, ¿no? Pero si el parto ha sido, o sea, no ha tenido estos inicios, o sea, lo último que leí es de que es muy probable que tengamos mayores consecuencias de este tipo neurológico. Chicos, podríamos hablar así. Hay lesiones cerebrales máximas que producen deficiencia mental, desde la deficiencia severa hasta la deficiencia educada o educativa o con posibilidades de cierta educación.
el problema más grave es parálisis cerebral. El problema más grave y más terrible es parálisis cerebral. Pero esas son lesiones cerebrales máximas. Ahora, nos estamos quedando 10 minutitos tenemos. Esas son lesiones cerebrales máximas, chicos. Pero, ¿qué es lo que va a llegar más a nuestro consultorio? Lesiones cerebrales mínimas. ¿Qué producen este tipo de trastornos? Problemas de conducta, rendimiento, sueño y lenguaje. O sea, tengan cuidado con la cesárea, chicos. Esto no está definido, es decir, si estuviera si las investigaciones hubieran sido tan acusadas en este ámbito, entonces nadie hiciera cesárea más que para salvar alguna vida de vez en cuando. Pero ahorita ustedes están viendo, todo el mundo hace cesárea. Lice, quería preguntar otra cosa, perdón por retomar de nuevamente el tema No de hay la problema. tartamudez, pero ¿y por qué otras personas, digamos, ya cuando son mayores, digamos, siguen, digamos, con ese trastorno? Y ya que, digamos, eso digamos, les genera un problema, digamos, con relacionarse con la sociedad y también un problema psicológico que esas personas tienen al no expresarse, quizás. Amigo, es ¿Cómo se lo puede ayudar quizás a porque lo esas personas? neurológico O si hay algún... continúa. O sea, lo Ya. neurológico continúa. Yo he tenido, o sea, te voy a hacer una, te voy a hacer una, te voy a hacer, hola. Te voy a hacer una analogía. ¿Qué pasa, Israel, cuando tú perdiste perdiste un pedazo de carne de tu uña, de tu dedo? Ya. Vas a quedarte así toda la vida. Por lo tanto, porque es algo que se ha impreso en tu cuerpo. En cambio, si esto es una lesión neurológica, va a seguir también toda la vida. Lastimosamente lo psicológico también, porque ya se ha mezclado. ¿Cómo podríamos ayudar? Que no le importe ser tartamudo, que no le importe ser tartamuda. Yo he tenido pacientes que han estado en tratamiento y que son tartamudas. ¿Cómo han superado? Pueden hablar en público y les importa un pepino. Hola. Sodio lo apagó, Lice. Se perdió Hola. la señal. Sí. Israel, que no le importe ser tartamudo. Ya. Mi mayor éxito fue ir a una conferencia de una paciente que era tartamuda. Ya. Y fue y dio una conferencia dentro de su rubro y le importó un pepino. Y cuando le importó un pepino, tartamudea menos porque hay menos tensión, hay menos ansiedad y por lo tanto se puede expresar. Y no está ella
pendiente, la persona no está pendiente de ser calificada por la tartamudez. No está pendiente. Está bien. Gracias. Betania, Rosario, Sara, ¿alguna pregunta? Ya se nos está terminando el tiempo y no me gustaría que se queden con preguntas. Listo, vamos a Licenciada, continuar la charla. los niños que sufren antes de los 5 años algún abuso sexual, violación, ¿sufren problemas neurológicos después? No, sufren traumas que les dura toda la vida en el alma y que nosotros como psicólogos tenemos que pararnos de cabeza, sacar lo mejor nuestro para ayudar. Son vivencias que no, es muy difícil que se borren, se pueden borrar, pero es difícil, porque justamente estas cosas suceden en niños indefensos, en niños que no tienen todavía un yo estructurado y por lo tanto, pero no, chicos, neurológico, cabeza, sobre todo cabeza, golpes de cabeza, temperatura, lo otro ya es golpes de alma. Lo que me has preguntado es un golpe de alma. No puede, o sea, un abuso no puede causar problemas neurológicos. El abuso va a causar problemas psicológicos y graves y bien difíciles de superar. ¿Te contesté? Licenciada. Dime. Sí, licenciada, gracias por la respuesta. Dice, vamos a volver a entrar. No, ya no. Ya no. Ya no. Cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, háganlo. Ustedes son muy tímidos. Por ejemplo, pongo foro de dudas y nadie duda nada. No, Mejor o sea, yo pienso que mejor es, digamos así, digamos, por una plataforma como Zoom. pero Así las preguntas son más directas. sí, es verdad, pero el problema es de que no todas las personas pueden. Yo estoy muy afligida porque económicamente 2 sesiones, porque la del lunes también la tienen que bajar. 2 sesiones a la semana es mucho, chicos, para las personas que no tienen los suficientes recursos. Sí, licenciada, está bien. Lice, otra cosa quería preguntarle de que cuándo va a ser el examen, así para irnos preparando y No, chicos, todos todavía. los ¿Este es el trabajitos que han examen? tenido, todos los trabajos se está calificando. Ah, Y qué todos bueno. los trabajos los vamos a promediar. Por favor, lean la forma de evaluar psicología genética que está al principio de la página nuestra en la plataforma. ¿No? Ahí todos los trabajos ya se van a promediar para su examen final. No vamos a tener Está así bien. un día de, ay, y además yo tengo que mirarlos a toditos, y además todos tienen que mirarme a la cámara. No, son trabajos que... Lice, entonces tiene que dar pues, otros trabajos así para que estemos ya Ya acumulando tienen no puntos, sé ¿no? cuántos trabajos, chicos, más bien es a quienes en genética, es a quienes más que mapita conceptual, que es Tito, que lo Trito. Ya tienen como 6, 7 trabajos ya acumulados, ¿no? O sea, hemos comenzado a contar desde el 6º estadio, el mapa conceptual del 6º estadio, pero ustedes tienen que la parte de los dibujos, de la imitación, tienen cualquier cantidad de trabajos ya acumulados y van a seguir teniendo. Esta semana los he dejado libres por este tema. ¿Qué les voy a tomar de este tema? O sea, vayan y averigüen